Muy buenos días. Estoy aquí contigo en este martes de Face Live. Voy a esperar un poquito a que empiecen a conectarse y esperemos que la señal vaya muy bien el día de hoy. Estoy en las dos páginas, estoy en la página de Claudia Silva y estoy en la página de Claudia Silva, tu espacio interior. Por favor, díganme si me escuchan bien. Por favor, en el transcurso de la transmisión, díganme si me escuchan bien, si me ven bien, porque por ahí una persona me decía, Claudia, es que cuando luego te escucho se está cortando. Cualquier cosa, avísenme, por favor, para que yo vea ese detalle. Gracias a las personas que se están conectando aquí en la página de Claudia Silva, Fabiola, Nancy, Bonita, Novi, Lisbeth, Vianey, hola, gracias, buen día, bienvenidas, bienvenidos a este espacio. Hoy te tengo, como cada martes, procuro yo tener un tema muy interesante. Todos los temas que yo te comparto a mí me encantan porque tú sabes que yo tengo mi perspectiva desde donde comparto y hoy quise hacer este tema de todo síntoma o enfermedad es el reflejo de un desequilibrio emocional inconsciente. Porque me llegan muchos casos sobre esta temática de un desequilibrio emocional que ya afecta en la salud. Bueno, he sido muy cuidadosa. Muchas gracias, Lisbeth, ¿se escucha bien? Muchas gracias. Gracias, qué bueno que me dicen. Bueno, voy a ver si aquí en Claudia Silva, tu espacio interior, quienes se han conectado, me dicen, por favor, si me escuchan bien, si me ven bien y que no se corte la transmisión, porque me han dicho que por ahí luego se corta. Pero bueno, continúo. He sido muy cuidadosa para hablar sobre este tema, porque, mira, yo en mis sesiones individuales también tengo el espacio para el acompañamiento de lo que es consejero en descodificación biológica. Yo me preparé para mí con grandes maestros, uno fue Enrique Corbera y el otro fue Christian Fletch, y la verdad es que hubo una gran apertura para mí en esta perspectiva del tema de qué pasaba con ese desequilibrio biológico, porque en mi caso yo había transitado una experiencia muy difícil con mi hijo. Cuando él iba a cumplir casi 5 años, le detectan cáncer, linfoma de Burkitt, y para mí en ese instante no había una explicación, no había una lógica, y yo obviamente tenía muchas preguntas. ¿Por qué un niño se enfermaba? Porque para mí no era coherente desde lo que me habían enseñado. Y entonces cuando uno no comprende muchas cosas, porque la perspectiva es muy limitada de acuerdo a los condicionamientos que nos han dado, pues entonces tú te dices, la vida me castiga, me pone una prueba, Dios me castiga, en fin, puras creencias incoherentes que obviamente no te llevan a ninguna comprensión, que te encierran más en el conflicto y que cuando estás en ese proceso es muy difícil transitarlo. Entonces, cuando yo llego a descodificación biológica, a sumergirme en todo lo que había detrás de los síntomas y las enfermedades, pues bueno, mi perspectiva se abrió impresionante y hoy comparto, hoy quise abrir este tema porque me han llegado a mí varias personas con temáticas de desequilibrio biológico y te quiero explicar esto. Yo sé que hoy en las redes y en estos medios, ¿no?, que tenemos de internet, está todo tan abierto que hay muchísima información. Y vuelvo a mencionarte, yo he sido muy cuidadosa de esto. ¿Por qué? Porque hoy han tomado esto como entre holístico, esotérico, metafísico, han tomado, si tienes este síntoma, no, este síntoma de seguro es por esto, esto y esto, mira, vamos ahorita a buscar. Y entonces, gripa es esto. Si tienes, por ejemplo, algún problema de gastritis o de hígado o de riñones, han tomado esto como si fuera un diccionario de enfermedades o síntomas. Y esto es completamente irreal, no es así. Por eso vuelvo a mencionarte, incluso yo recién que termino todo de descodificación biológica, antes escribía yo información sobre estas temáticas y de ciertos síntomas, pero yo me daba cuenta que las personas no alcanzaban a tomar conciencia y que se iban por otro lado y preferí mejor no mencionarlo. Más sin en cambio yo en las sesiones individuales atiendo a personas
con síntomas. Y me es fascinante acompañar a las personas cuando llegan con síntomas, porque es tan claro lo que hay detrás, pero ahorita te voy a decir lo que pasa cuando la persona encuentra su detonante, su desequilibrio que los llevó a este síntoma o a esta enfermedad. Bueno, entonces te voy a hablar desde mi perspectiva y espero que vaya quedando claro ciertos puntos. Recuerda que este espacio, gracias a las personas que siguen conectando, gracias, hola prima Maxi de Apizaco, de Tlaxcala, hola Gloria Elida ay, estás en Chile, saludos, un abrazo Elida, Lolis, hola, ¿cómo estás? También de Santana, gracias a las personas que se siguen conectando, hola Maribel, buen día. Pues bueno, gracias a las personas que siguen conectando, continúo con el tema. Y primero hay que hacer conciencia porque, mira, hoy esto ya está más que estudiado. Te voy a recomendar al final te voy a recomendar una película que está en Netflix, muy interesante. Cuando a mí me la recomendaron el fin de semana, me dijeron que estaba muy interesante, que habla de todo esto, pero lo que más me gustó es que quienes van hablando ahí sobre esta temática, ya sobre estudios que hay, pues son súper maestros que yo he seguido. Está Deepak Chopra, hay un biólogo celular estadounidense, hay muchos escritores de libros. Entonces, esta película está fascinante porque tal cual habla. Y van mencionando ahí en la película casos reales de personas que transitaron por varias enfermedades y ellos van hablando, ¿no? Desde esa parte inconsciente que el ser humano no se da cuenta, no asume, no quiere mirar y es muy interesante cómo van compartiendo todos estos especialistas que se han sumergido en esta temática. Van explicando lo que sucede y obviamente yo te puedo decir que en resumen, bueno, pues es el desequilibrio emocional, cómo mantenemos esos pensamientos, cómo se crea ese desequilibrio en la biología que te voy a ir aquí contando. Hola Evelina, saludos, gracias por estar aquí en la página de Claudia Silva, Tu Espacio Interior, y gracias a las personas que siguen llegando aquí en la página de Claudia Silva. Recuerden que si tienen alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto abrimos el punto. Siempre es interesante que si alguien quiere compartir, a lo mejor algún punto que yo no toco acá, sirve mucho para las personas que están aquí conectadas y a lo mejor tienen la misma duda o algo que han vivido desde otro lugar y les va a resonar. Bueno, pues entonces voy a continuar. ¿Qué sucede? Mira, el cuerpo es un conjunto de células, ¿sí? Pero las células es materia. La materia está hecha de átomos y los átomos están hechos de energía. A ver, esto todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que no vamos nunca más allá a comprender, a una comprensión más profunda, porque siempre nos quedamos muy encima. Entonces, nuestra perspectiva siempre está limitada. Entonces, si tú entiendes esto, ¿sí? Las células, ¿sí? Toda esta forma, todo este cuerpo son células. Esas células son materia. La materia está hecha de átomos. Los átomos están hechos de energía, ¿sí? Y bueno, te podría ir diciendo más profundo, pero yo aquí quiero ser, hablarte como de algo muy claro para que yo no te pierda y no te confunda. Si quieres después que te recomiende algunos libros, al final me puedes dejar el mensaje y te recomiendo algunos libros para que puedas como involucrarte un poquito más en esto, que pueda abrir más tu comprensión. Bueno, entonces, si tú entiendes eso de entrada, entonces tú puedes ver que tú ves una forma, ¿sí? Esto es una forma, pero más allá de la forma, somos completamente ondas de energía en movimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Yo siempre les digo, este cuerpo es el vehículo en donde nosotros permitimos que la vida se exprese a través
de nosotros. Pero lo que siempre digo, somos menos libres de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a la vida, ya llegamos completamente condicionados. Es decir, este cuerpo biológico también tiene una forma de cómo opera, pero claro, también hay una sabiduría muy grande. Cuando el cuerpo detona un síntoma, una enfermedad, lo que sucede aquí es que el cuerpo lo que hace es adaptarse a algo exterior. Yo siempre les digo, el inconsciente no conoce de real o simbólico. Él no sabe si, por ejemplo, alguna gastritis comiste algo muy pesado, ¿no? A lo mejor o comiste mucho, ¿no? O la carne que cuesta más trabajo digerirla, no sabe si tiene un pedazo de carne atorado ahí que le está costando trabajo procesar, no sabe si es real o es simbólico, o es un pedazo tuyo emocional que no puedes digerir, porque hay gente que dice, claro, es que yo hasta lechuga que como, siempre tengo gastritis o colitis, que va muy de la mano, ¿sí? Eso es algo muy común hoy en día por tanto nivel de estrés. Ahorita voy a abrir un poquito el tema sobre eso, ¿no? Bueno, entonces, toma conciencia de lo que eres, no te quedes solamente que eres esta forma, eres más allá de la forma, y más allá de la forma, somos ondas en movimiento. Ahora, ¿qué pasa cuando yo te digo somos menos libres de lo que pensamos? Venimos completamente condicionados, y entonces, al venir completamente condicionados, estamos expresando esa información que ya tenemos adquirida, sí, desde que eres concebido, toda esa información, temas transgeneracionales, todo lo que te toca vivir en el entorno, lo que te enseñaron, lo que te hicieron creer, porque, a ver, aquí yo te voy a decir una cosa, puede haber síntomas o enfermedad por creencia, ¿eh? Hay gente que dice, no, es que de que hace frío, cada vez que empieza a cambiar la temperatura, yo me enfermo, ¿no? Es que ahorita van a decir que se enferma por calor. A ver, esto es, si tú lo crees así, si tu creencia es muy arraigada, claro que te vas a enfermar por creencia. Pero yo te puedo decir desde mi perspectiva que gracias a la vida que soy una persona muy sana, eso es completamente mentira, ¿sí? Yo incluso a mi hijo, esas interpretaciones, esas creencias que en algún momento yo también tenía, pues ya se las quité, y obviamente no se las transmití. Mi hijo, después de haber transitado esa enfermedad del cáncer, hoy es un niño completamente sano, es un joven completamente sano. Entonces, aprende a mirar más allá de todo esto que nos han enseñado. Mira, cuando te llega un síntoma o una enfermedad, a nadie nos gusta sentirnos mal, ni biológicamente ni emocionalmente. Claro que un síntoma biológico te va a llevar a que te sientas incluso mal emocionalmente, porque genera también emociones. Pero lo primero que hacemos es rechazar. Lo hacemos a un lado. Nadie se quiere sentir mal, nadie se quiere confrontar. El síntoma muestra algo dentro y lo primero que hacemos es ir a apagarlo, ¿no? Vamos por medicamento, vamos por algo. A ver, yo no estoy diciendo que si tienes un síntoma o una enfermedad, no tienes que ir a ver a un doctor. Claro que sí, tienes que ir a ver al doctor, porque yo les digo, si ya somatizaste, si ya llegaste hasta este punto, pues tienes que ir a ver al médico y tienes que recurrir ahorita a ese medicamento. No te queda de otra, pero independientemente de que vayas a hacerte tus estudios, a ver al médico, a entrar a un tratamiento, eso no quiere decir que no te veas. O sea, si ya te llevaste a un extremo, ve a donde tengas que recurrir, pero regresa a ti. Por eso hace rato lo que puse, el síntoma o la enfermedad no son un enemigo, es un detonante tuyo que tú te llevaste a ese desequilibrio, y lo único que te estás mostrando a ti es escúchate, obsérvate, en dónde te perdiste, en dónde estabas bien y en dónde ya llegaste hasta acá. Entonces, pero nadie hace eso. Una de las gran problemática, de los grandes desequilibrios emocionales y en circunstancias que vivimos en la vida que yo observo es que nadie es consciente. Hay una frase que me gusta mucho que usa Enrique Corbera que dice,
Nos enfermamos inconscientemente, nos hacemos conscientes y nos curamos. Claro que te vas a curar porque te llevaste a ti a observar qué es lo que te había hecho que te alejaras de ti, que te perdieras. Obviamente hubo algún conflicto, alguna crisis, alguna situación, te creó emociones, no supiste manejarlas, no supiste gestionarlas, y se quedaron ahí. A ver, ¿qué es una emoción? Una emoción es una energía en movimiento. La energía no se destruye, solo se transforma. Entonces, esas emociones, si yo te digo, a ver, no sé, estás triste, a ver, enséñame tu tristeza, la quiero ver, tu enojo, enséñamelo, por favor, dámelo, tu frustración, enséñamela, por favor, no me la puedes enseñar, pero es algo que sientes ahí. Ahora, ¿qué haces con esa tristeza? ¿Qué haces con ese miedo? ¿Qué haces con esa frustración? ¿Qué haces con ese enojo? ¿Qué haces con esa melancolía que te tiene atorado en el pasado? ¿Qué haces? Porque es un tono emocional que tienes. Observa muy bien esto que te voy a decir. Es un tono emocional que tú mantienes, porque es lo que mantienes en tu mente, en ese pensamiento. Pensamiento y emoción son la misma cosa, no están separados, ¿eh? Es lo mismo, es información. El pensamiento es información, pero detona en una energía en movimiento que es la emoción, van de la mano, nunca están separados, ¿eh? Es mentira que tú estés en un pensamiento y no sientas nada, es mentira, ¿sí? O que solamente aparece la emoción sola, puede ser que al inicio sí, y luego aparece el pensamiento o el escenario en el que te has metido. Entonces, ¿qué pasa cuando tú mantienes esa energía en movimiento, esas emociones en ti? ¿Qué sucede? Están ahí, no las sabes gestionar, no sabes transformar esa energía, no la sabes encauzar y obviamente el cuerpo va a ver de qué manera busca esa forma mientras de adaptación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando alguien sale a caminar, sale a correr, se va a la montaña? A esa altura nos hace falta más oxigenación, entonces el cuerpo, los glóbulos rojos empiezan, ¿sí?, a generar más porque necesita, ¿sí?, ayudarse para más oxigenación. Ahorita te voy a dar casos reales para que tú observes, ¿sí?, para que veas cómo es tan claro, cómo la biología nuestra biología, nuestro cuerpo es completamente inteligente, tiene una sabiduría perfecta que mientras en lo que tú no resuelves, va a buscar esa manera de adaptación a eventos exteriores. Hace rato yo te decía, el inconsciente no conoce de real o simbólico. Por ejemplo, algo clarísimo que de seguro a todos nos ha pasado es, por ejemplo, estás durmiendo y a lo mejor tienes una pesadilla, ¿no? Te viene alguien correteando, sientes que alguien te sigue, que te quiere agredir, que te quiere hacer algo, y vienes, corre, algo pasa y te despiertas de golpe, ¿no? Y te despiertas y el corazón está todo lo que da, a lo mejor ya te estás llorando, tienes miedo porque está la emoción del miedo, y fue real, no fue real, fue un sueño. Fue solo un instante, pero el inconsciente no sabe si es real o simbólico. El cuerpo reaccionó. Cuando vas a ver una película, te metes tanto en el escenario, tanto, que a lo mejor, o sea, ya te hizo llorar, ya sentiste angustia, ya sentiste preocupación. ¿Y es real? No. Es solamente algo que tú te sumergiste, pero como el inconsciente no sabe identificar eso, te lleva a sentirlo. Y es así. Entonces, el inconsciente, mira, te voy a dar un ejemplo. Es un ejemplo mío, porque yo soy una persona que cuando algo me lleva, me sobrepasa, a ver, el síntoma o la enfermedad surge porque llevamos al cuerpo a un nivel de estrés que rebasa, que rebasa el equilibrio del cuerpo, ¿sí? Cuando yo te digo estrés, no precisamente es el estrés que tienes en el día a día. Claro que puede ser, porque hay gente que tiene un nivel de estrés y una corretiza en el día a día tremendo, pero puede ser un nivel de estrés generado porque hay un desequilibrio emocional, hay una crisis, hay un conflicto, entras a un conflicto o a lo mejor
algo que te sucede en el día. Tú tenías planeado tu día, empezaste tu día tranquilamente y tuviste un accidente. Eso te llevó a un desequilibrio emocional, te sacó de tu día, de tus actividades, de lo que ibas a hacer. A lo mejor hubo pérdida total del auto y a lo mejor no lo tenías asegurado. O sea, ¿te imaginas en ese instante? Es algo que te lleva a un shock, ¿sí? En descodificación biológica llamamos que es un bioshock, algo que te rebasa de ti, que no sabes cómo manejarlo y que te saca de ese instante. Entonces, el cuerpo biológicamente va a ver de qué manera reaccionar, ¿sí? Para regresarte, para mantenerte en equilibrio, ¿sí? Mira, te voy a dar un ejemplo extremo. Cuando alguien vive, por ejemplo, que vio cómo, es un extremo, pero quiero decirte para que veas cómo surge la biología. Hay gente que a lo mejor ve algo catastrófico, ¿sí? De momento, que no se lo esperaba en la calle o algo sucede, a lo mejor así ahora que hubo el tema de que tembló, los terremotos anteriores, ¿no? Y la gente vio cómo se caía el edificio, cómo aplastaban a alguna persona. Entonces, en ese momento, la gente se queda impactada y dice, es que no sentía yo nada, lo único que haces es reaccionar o correr, ¿no? Porque el único objetivo del cuerpo es la supervivencia, ¿sí? Entonces, en esos instantes, como por ejemplo alguien que empieza a sentir el temblor y sale corriendo, hay gente que dice, Claudia, es que yo no sé ni cómo salí, cuando vi es que yo ya estaba afuera. ¿Se dan cuenta? Hay algo que actúa en ti por supervivencia, vida, muerte, y lo que hace es reaccionar por supervivencia. Entonces, ve cómo el cuerpo reacciona a eventos exteriores y va a ver la manera de solucionarlo en lo que tú no solucionas. Si hasta acá queda claro, si tienen alguna duda, con mucho gusto puedo ir mencionando algo, porque yo a veces para mí pues es bastante fácil comprenderlo, pero bueno, si tienen alguna duda, algún comentario, hasta ahorita en lo que llevo, cualquier cosa, háganme mención. Entonces, ¿qué pasa? Una emoción tragada es como un animal salvaje que tarde o temprano intentará salir, porque no le estás dando ese cauce. ¿Cuál sería ese cauce? Bueno, a lo mejor ya detoné el síntoma. Ok, voy a ver, porque pues ya estoy en un extremo, tengo que ir al médico, voy al médico, tomo mi tratamiento, mi medicamento, me llevo a mí, me hago consciente de mí, en dónde estaba yo bien, qué me llevó a conflictuar, qué me llevó a desbordarme, que no supe manejar esto, me llevó a la comprensión, me hago consciente y entonces me salgo de ahí. ¿Por qué? Porque esas emociones van a bajar. De entrada, ¿qué vas a manejar ahí en esa autoindagación? Pues tu comprensión, las interpretaciones que hiciste de juicio de bien o mal. Algo en donde tú te quedaste atorado en esa situación que te llevó a ese desborde emocional. Entonces, mira, hay síntomas y hay enfermedades que son por algún conflicto que tuviste en algún instante, venías bien y algo sucedió, ¿no? Te rebasó algo en el transcurso del día, de la vida, o se han repetido ciertas circunstancias donde siempre mantienes los mismos tonos emocionales, pero por ejemplo desde niña, ¿no? Desde niño o de niña, siempre has mantenido esas emociones porque desde pequeña haces ciertas interpretaciones, esas emociones son muy conocidas para ti, por ejemplo, el sentimiento de abandono, la soledad, el miedo, en fin, hay muchas, yo solamente te estoy dando ejemplos. Pero resulta que tú siempre vives escenarios donde te vives con esa soledad, con ese miedo, o con esa tristeza, o con ese sentimiento de desprotección, en fin. Entonces, vas llegando a un límite que es tan extremo que el cuerpo entonces va a somatizar, porque siempre que hay, es algo que siempre has traído, a ver, y es un tono emocional que siempre traes. Voy a regresar al punto que mencioné. Si el cuerpo son un conjunto de células, y si ya te dije que las células son materia, la materia está hecha de átomos y los átomos están hechos de energía, somos esa onda en movimiento, somos energía en movimiento.
Si la emoción es una energía en movimiento, pues ese es el tono emocional que le estás dando todo el tiempo a tus células. Este es el cuerpo, este es el tono emocional en el que está envuelto todo, todas tus células, ¿sí? Entonces, por eso ya hay ese estudio que hace Bruce Lipton, que también sale ahí en la película, que al final les voy a decir cómo se llama, y él ya hizo ese estudio, cómo poniendo a las células en diferentes entornos, si es un entorno bastante desagradable, se van a distorsionar, y si se ponen las células en un entorno agradable, empiezan a tomar una forma maravillosa, ¿sí? Entonces, eso parece que todavía esa información, esa explicación que da este biólogo celular estadounidense, Bruce Lipton, parece que todavía estaba por ahí en YouTube. Hubo un momento que lo habían quitado, igual, y búscalo, y bueno, si quieres más detalle, después me escribes y te mando exactamente la información y el video. Se llama La biología de la creencia, así se llama. Es muy interesante. Cuando yo lo vi, era un video largo, pero no sé si duraba más de 1 hora o 2 horas, pero valía la pena porque hacía una explicación muy clara, ¿no? Bueno, entonces, para que veas entonces ese síntoma, un síntoma no llega de la nada, una enfermedad no llega de la nada, aunque sí quiero hacer hincapié que también hay enfermedades transgeneracionales. Cuando yo digo transgeneracionales, recuerda que somos menos libres de lo que pensamos. Entonces, estamos representando un programa mientras no somos conscientes de nosotros, mientras no somos conscientes de verdad que somos más allá de esta forma. Entonces lo que sucede es que mientras estás sumergido, hay quienes dicen en la Matrix, ¿no? Yo les digo, en tu programa, en tu condicionamiento, todos venimos programados, todos venimos condicionados, aquí nadie se libra de eso. Y entonces surge el síntoma de manera transgeneracional porque vienes de una información, padre, madre, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todo lo que ha habido en el sistema. Eso también es real. ¿Qué hacer ante esto? Si eso te tocó, si lo tienes que transitar, transítalo, no pasa nada. A ver, quiero decir no pasa nada, es que no tienes opción. A ver, es muy duro aceptar esto, que hay cosas que son ajenas a nosotros, porque somos también la expresión de ese programa mientras no somos conscientes. Claro que cuando eres consciente, aprendes a mirar por encima del programa, y a ver, eso no quiere decir que tal vez no te llegue un síntoma o una enfermedad, tal vez sí, o sea, estamos acá, somos seres completamente imperfectos y corremos el riesgo de perdernos. A ver, yo que te hablo acá, que soy consciente de mí, que yo desde que amanece hasta que anochece estoy en autoindagación, también a veces tengo en mi día a día esos desequilibrios emocionales y me llevan a somatizar. Hace rato te iba a mencionar, yo soy una persona muy visceral. Todas las emociones luego las llevo al estómago y al intestino, pero en automático, ¿sí? Normalmente, ya sea que me da gastritis, porque es algo que me está costando trabajo digerir, o a nivel intestino, porque es sobre todo el intestino grueso, si es algo que me cuesta mucho trabajo soltar, alguna situación, alguna interpretación, algo que me cuesta soltar, yo luego me voy ahí. A ver, quiero aclarar la parte, cuando yo inicié que te dije, por favor, hoy se ha distorsionado mucho esto, en donde han tomado, luego van a buscar información y piensan que es un diccionario de enfermedades. Ah, si tienes esto es por esto. No es cierto, eso es mentira. Yo en los eventos donde abro mucho este tema es en el tema del sobrepeso. Ahí les explico cómo es mentira que tú vas a leer y esto es esto, no es cierto. O sea, puede ser una referencia muy general, pero no es verdad porque cada quien tiene su propia interpretación. Yo, por ejemplo, cuando yo te digo, soy una persona visceral, si a mí me preguntas, Claudia, ¿para ti qué es, para qué te sirve tu estómago? Y yo digo, para digerir. Fíjate, yo digo para digerir, ese es mi concepto, esa es mi creencia. Pero hay personas, yo te pregunto a ti, ¿para ti qué es tu estómago? ¿Para qué te sirve? ¿Qué función tiene? Y de seguro tú vas a tomar otro concepto, otra creencia. Si yo te pregunto, ¿para qué te sirven, por ejemplo, tus rodillas? ¿Qué función tienen, no?
Hay gente que dice para moverme, hay gente que dice para sostener, hay gente que dice, no sé, para avanzar. A ver, observa cómo también utilizamos palabras biológicas. Pero no nos observamos. Estamos ocupando un vocabulario biológico en donde ya estamos hablando de qué parte del cuerpo estamos ocupando y a dónde estamos llevando esa interpretación de lo que vivimos, de lo que nos tocó transitar, de el conflicto que tenemos con alguna persona, con alguna situación, en fin. A ver, aquí hay un comentario en la página de Claudia Silva, tu espacio interior. Dice Brigi, todos debemos estar conscientes de ello para buscar la forma de estar bien, conocer y manejar las emociones y evitar enfermarnos físicamente. Claro, es que si tú eres consciente de ti, cualquier cosa que te llegue, hasta un dolor de cabeza, yo luego, todo el tiempo me estoy percatando, si tengo un dolor de cabeza, a ver qué me llevó, en dónde ya me saturé, a qué le estoy dando vueltas a la cabeza que no logro aterrizar y solamente está aquí, no le estoy dando solución, o yo me conozco perfectamente cuando me da dolor de cabeza porque previamente tuvo mucha acumulación de trabajo, mucho estrés, sobre todo cuando me tengo que mover a otras ciudades y que estoy varios días allá y trabajar y los eventos que doy. Cuando yo termino, ¡fum!, entonces el cuerpo se relaja. Entonces hay dolor de cabeza también por una reparación, es decir, fue tanta la tensión que entonces ahí se suelta mi cuerpo y lo llevo a la cabeza. Aquí hay otro, yo también soy así, pero a mí me duele la cabeza así, pues es que, a ver, por eso les digo, cada quien va a somatizar diferente, cada quien canaliza las emociones diferente. Cuando no puedes gestionar algo, cuando te atoras en algo, no es tal cual como vas y buscas ahora en internet. Por eso hay que ser muy cuidadosos. Vean, a mí también me duele seguido la cabeza. Bueno, si te duele seguido, obsérvate qué es lo que pasa. Te conflictúas siempre con las mismas emociones, que no sabes gestionar, que llega a ti, que interpretas, que te toma y no sabes salir. Cuando tú te vuelves una persona consciente de ti, ¿qué es el consciente de ti? Que tu atención plena está todo el tiempo en ti, te observas, te escuchas, luego te percibes, te sientes. Cuando tienes algún síntoma que detonó, el más pequeño que sea, luego vas a ver, ¿en dónde estaba yo bien? Porque ahorita ya tengo esto, si yo no estaba así. Entonces, te vuelves una persona muy autoobservadora y rápido te sabes salir de eso. A ver, pero si es necesario, porque eso me pasa a mí, te lo digo, o sea, también hay que ser muy lógicos y coherentes. Si completamente estuve rebasada y ya el dolor de cabeza me está llevando a un extremo, pues voy a tomar mi pastilla para bajarme eso, porque obviamente estar con el dolor, la molestia, la incomodidad, pues ya te lleva a más desequilibrio emocional, ya no rindes en tu día a día. Bueno, por lo menos el medicamento te ayuda, ¿sí? Por un momento. A ver, es que eso es bien importante. Hay gente que lleva tratamientos en algo. Es que toda la vida yo llevo tomando medicamento de esto, pero yo sigo igual. Bueno, pero ya sé que me tengo que tomar esta pastilla. Pero al final la pastilla solamente o el medicamento lo único que te hace es mejorar por instantes, pero nunca ha solucionado tu tema. Es una persona que de seguro sigue atorada en más de lo mismo, ¿sí? Evelina, considero que para sanar, no sé, se repitió aquí tu mensaje que me mandaste. Bueno, entonces espero que vaya quedando claro esta parte y que te quede claro que el síntoma de la enfermedad no son enemigos, te muestran cuánto te has alejado de ti, cuánto no te escuchas. En enfermedades que ya son incluso hasta crónicas, yo les preguntaría a esas personas, ¿cómo es la relación que llevas contigo mismo? ¿Te escuchas? ¿Te percibes? ¿Te sientes? ¿Te amas? ¿Te apapachas en ese día a día? Pero vuelvo a la pregunta, ¿cuál es la relación que llevas contigo mismo? Te digo algo, estas preguntas, cuando se les hace a las personas
que están tan desconectadas por un síntoma, una enfermedad, pues inmediatamente te dicen, pues no me conozco, ¿no? No sé, o de verdad te dicen, no sé. A ver, aquí hay un comentario. Nancy, Claudia, a mí me observa una persona y es muy, acá hay inflamación. Acá, ella habla que dice que su estómago hay inflamación, mucha presión. A ver, Nancy, es que miren, esto es interesante, gracias Nancy por lo que mencionas. Pueden ser muchas cosas. Si hay una inflamación constante, a ver, mucho cuidado, voy a decir algo, pero es muy generalizado, por favor, muy generalizado, no es una regla. Cuando hay inflamación, por ejemplo, en este caso que ella menciona, hay que ver si no hay un enojo, si no hay una molestia constante o algo que me hace enojar constantemente, ¿sí? A ver, ahí te lo dejo. Puede ser también, claro, lo que dices es ser muy aprensiva, pudiera ser también. Observa si no hay estreñimiento, pero cuando dices, no sé, cuando dices pancita, ¿a qué parte? ¿Estómago? Porque hay gente que dice pancita y está generalizado, ¿no? Porque la sensación está generalizada acá. Hay que ver si es estómago, si es intestino. Entonces, por ejemplo, la colitis, ¿no? La colitis es una inflamación y hay mucha gente que padece de colitis. Y yo muchos casos que he visto con personas, la colitis, como es constante, ¿sabes qué hay? La colitis son personas que tienen como pequeñas circunstancias muy parecidas donde siempre están las mismas emociones, siempre provocan las mismas reacciones y las mismas emociones y no salen. ¿Qué tienes que hacer ahí? Pues moverte, o sea, tomar una decisión, moverte. ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué te permites repetir eso? Por aquí, Diana dice, no sabría qué contestar, claro. Aquí alguien hizo otra pregunta, a ver si encuentro, porque luego se me pierden un poco. Hola, Pati, saludos a San Francisco, California. Pati, prima, coincido. Sí, claro, completamente. Un abrazo para ti también, Pati. Bueno, había yo visto aquí otra pregunta. Bien, hay mucha gente que somos muy visceral y luego nos vamos ahí a somatizar. Maxi, la fibromialgia. Uy, Maxi, ¿quieres escuchar lo que es la fibromialgia? Todo ese tipo de enfermedades. ¿De qué emoción no estoy consciente? Miren, y voy a hablar de un caso por ahí, que traté y he tratado varios casos de estos. La fibromialgia es un síntoma, es una enfermedad muy fuerte porque es transgeneracional. La persona se empieza a paralizar, ¿sí? Se empieza a paralizar porque cada vez su movimiento es menos. Hay mucho dolor y, resumido, porque es un tema muy amplio, pero gracias por el comentario que haces, hay una carga impresionante del sistema familiar, hay mucha carga de creencias, la persona se quiere mover y no puede porque la carga de creencias es más fuerte. La persona quisiera liberarse y salir corriendo y ser libre y ser él o ella misma y no se da permiso porque la persona sostiene ese nivel de creencias muy fuerte también como el sistema familiar. Hay mucho control del sistema familiar, pero aquí, otra vez en resumen, la persona no se da permiso a ser ella misma, porque para darse permiso a ser él o ella misma, tiene que soltar muchísimas cosas y eso, porque mira, para liberarte, aquí ya hablo, de cualquier síntoma o enfermedad que ya llevó a un extremo, eso se los digo por experiencia, muchas personas que han llegado a mí, así como la fibromialgia, como muchas enfermedades que están en un extremo, cuando llegamos al punto de hasta dónde se han llevado el día de hoy con ese síntoma y con esa enfermedad, ¿qué creen? Tienen que hacer un movimiento muy grande en su vida, pero muy grande. Soltar a personas, moverse, a veces soltar a los padres, soltar a veces hasta a los hijos, y no quieren, no tienen el valor de hacerlo. Y aquí yo les voy a decir algo, muchas veces, porque esto es bien fuerte,
Muchas veces la enfermedad se utiliza para que me vean, para que me miren, para quedarme en estado de confort, para no perder a alguien, para que estén todos, para que tenga yo gente a mi alrededor. En fin, muchas veces la enfermedad es un medio que se utiliza para algo, para un beneficio, aunque en realidad la persona no está bien. Aquí parece que tengo más comentarios. Voy a apurarme un poquito para no alargar esto. Yo sé que este tema es muy amplio. Nancy, el hipotiroidismo. Bueno, recuerden que yo les dije, esto no es un diccionario de enfermedades. Yo te preguntaría, Nancy, para ti, ¿qué es tu tiroides? ¿Qué función tiene y para qué te sirve? De acuerdo a lo que tú me respondes, ahí voy. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su interpretación de la tiroides. No para todos es lo mismo, ¿sí? Entonces, primero yo te hago esa pregunta. El lupus, ¿de qué no está consciente? El lupus son personas con una gran desvalorización, personas que no se ven a ellos mismos, pero también son temas transgeneracionales. Por eso este tema es muy amplio, por eso hay que tener mucho cuidado en la información que hoy encuentran en las redes. Kareli, hola, buen día. ¿Cómo se hace consciente una persona con diabetes? Para hacerte consciente, primero necesitas ver en dónde estabas bien, en qué momento te perdiste, qué sucedió previamente, qué viviste antes de que te detectaran el síntoma, ya sea meses antes, 1 año, 2, 3 años, ¿sí? O sea, no a veces es de un día para otro, ¿eh? A veces llevamos años. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿En dónde detonó? Y también ver si hay temas transgeneracionales, porque la diabetes es mucho tema transgeneracional. Miren, yo les voy a decir algo. El que en mi sistema haya diabetes no quiere decir que a mí me va a dar, porque hay gente que ya luego dice, no, es que como mi mamá, mi papá, mi abuelo son diabéticos, yo ya soy prediabético. Pero ¿por qué te etiquetas de esa manera? No. Si tú no has llevado la misma vida que ellos, si tú te has hecho más consciente de tu existencia, de salirte de condicionamientos lo más que se puede, de vivir diferente la vida, no tienes por qué activar esa información y te dé diabetes. Pero si tú no eres consciente de nada, si estás repitiendo la misma historia de los abuelos, de tus padres, en fin, de generaciones atrás, pues lo más probable es que vas a detonar esa información, ese código, ¿sí? Y te va a dar ese síntoma. O sea, es muy claro, ¿sí? Hola Omar, saludos a Tlaxcala, gracias por estar acá. Bueno, entonces, espero que hasta acá vaya quedando claro. Voy rápido a mencionarte. Te voy a mencionar 2 casos. Ya adelanté uno, que fue el que mencionó Maxi, que fue el de la fibromialgia, porque yo iba a hablar precisamente de lo que son los síntomas transgeneracionales. Vuelvo a hacer hincapié, se necesita de un acto de valor, tener mucho valor para querer salir de ahí, y eso implica que tienes que hacer un movimiento grandísimo en tu vida. ¿Tienes el valor de hacerlo si te haces consciente? ¿De verdad te vas a aventurar a vivirte diferente? ¿De verdad vas a quererte posicionar en otro lugar? Y sobre todo, lo más importante, ¿te vas a dar permiso a ser tú mismo? Porque darte permiso a ser tú mismo implica que vas a tener que cortar por muchísimas cosas, ¿sí? Ok, voy a ver, creo que ya no hay aquí más preguntas. Ok, entonces te cuento otros 2 casos para que veas cómo reacciona la biología. Y quiero contar un caso también aquí, porque luego hay varios casos de los hijos. ¿Por qué los hijos manifiestan también síntomas y luego no se dan cuenta que los hijos se están comiendo las emociones de los padres? Y luego dicen, ay, es que se me enferma cada rato, es que cada rato le da gripa, es que cada rato se enferma de tos, de vías respiratorias, pero pues nada más hay que ver el entorno. Yo de niña era una persona que todo el tiempo padecía de anginas, es que si llovía, si salía el sol, porque, bueno, si se metía, si salía, si hacía frío, o sea, lo que sea, era puro pretexto. Todo el tiempo yo estaba con anginas. Me operaron y te digo algo, yo seguía igual. Claro, es que mi ambiente emocional que yo tenía de niña era terrible, ¿sí? Como yo lo vivía, ¿qué hacía? Me tragaba, pero que un niño depende de los adultos.
Un niño está al servicio de los adultos, no puedes hacer nada. Entonces, pues solamente te quedas con lo que vives en ese escenario, te quedas con tus interpretaciones, con tus emociones, y pues ahí estás, no queda de otra, ¿sí? Claro, si tú eres papá, mamá consciente, vas a ayudar a gestionar las emociones de tus hijos, ¿sí? Ok, ya solo para finalizar, voy a contar dos casos. Esta es una persona que empieza a detonar, ella dice, me siento mal porque se me está subiendo la presión. Observa lo que te digo. Se me sube la presión y me siento mal. Ya fue al médico, ya fue al cardiólogo, le dan medicamento y resulta que ella sigue igual. Ella dice, reconozco que soy una persona reactiva. Cuando vivo alguna situación, algún conflicto o algo que le desequilibra emocionalmente, me pasa esto, ¿sí? Y ella es muy clara y les menciona a los médicos, me pasa esto. Los médicos aún así le dan el medicamento. Ella sigue igual. Entonces, de repente se le detona, se sube la presión y se empieza a sentir mal. Después ella observa, no, lo que yo tengo son ataques de ansiedad. Resulta que esta persona, en el conflicto que ella vive, es un conflicto de supervivencia, ¿sí? Cuando yo digo supervivencia, ¿qué es la supervivencia? Comer tus cosas del día a día, ¿no? Comer el dinero, porque el dinero tiene que ver con la supervivencia, lo necesitamos en el día a día, es una realidad. Y entonces ella tiene un conflicto ahí con el tema de la supervivencia. Y entonces yo le pregunto, ¿cómo te hace sentir esta situación que estás viviendo de supervivencia? Y dice, es mucha la tensión. Obviamente, al haber tensión hay presión. Dice, fíjense, y siento acá, o sea, como si se ahogara. ¿Cuáles son sus síntomas cuando ella se empieza a sentir mal? Le falta la respiración, el cuerpo se empieza a desguazar, pierde la fuerza, ¿sí? Y ahí, obviamente, imagínense, le falta la respiración. Cuando ella dice, es que esta situación me tiene acá, o sea, fíjense, ella dice, acá, claro, está mencionando, ¿sí? La presión que tiene acá, que incluso hasta le falta la respiración. Entonces, obviamente esta persona se da cuenta que esta situación es completamente emocional. Los ataques de ansiedad pues muestran todo ese desequilibrio, pero ¿qué pasa ahí? Es una explosión que tiene el cuerpo constantemente porque la persona no sabe salirse de ese estado por el que está transitando. A ver, no es que la vida va a ser color de rosa, claro que vas a vivir circunstancias, la cosa es no te dejes tomar por eso, vívelo, transítalo, a lo mejor vienen ciertas emociones, asumes que forman parte de este transitar, pero aprende a gestionar para que te salgas y no te pierdas. Si te pierdes ya te dejas de sumergir y ya te llevaste a la enfermedad, ¿ok? Bueno, entonces ese es un caso real en cuanto a ataques de ansiedad y cuando a esta persona le dan ataques de ansiedad, pues obviamente se eleva la presión arterial. Pero es que lo que ella vive, la situación que vive, es tanta la tensión que se siente presionada, ¿sí? Entonces, vean cómo usamos también un vocabulario biológico. El último, ya para terminar, el último ejemplo, esta es una... Hola, Jocabet, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Gracias a las personas que se siguieron conectando. El último caso que te comento, ella es una niña de 14 años y ella constantemente se enferma de vías respiratorias, gripa, garganta, tos. Bueno, entonces recientemente ella se vuelve a enfermar y le digo, ¿y ahora qué pasó? Y dice, pues es que no sé, ¿no? Y su mamá dice, es que ha hecho tanto calor. Y yo, no, pues sí, claro, es que ha hecho mucho calor, ¿no? Y entonces yo le digo, ¿qué pasó? Y me dice, no, pues es que no sé. Bueno, platicando de otras cosas, ella empieza a mencionar, ya estábamos incluso fuera de lo de su síntoma, y ella empieza a mencionar cómo siente presión por mamá porque le exige que saque cierto promedio en la escuela. Entonces, eso a ella la hace sentir preocupada,
la hace sentir impotente, siente que tiene que cubrir expectativas para mamá, para que no caiga de esa imagen que tiene hacia con mamá, ¿no? Entonces, siente eso encima. Cuando yo le pregunto esa frustración, esa impotencia, esa preocupación, ¿en qué parte de tu cuerpo la sientes? Y ella luego va y dice, acá, o sea, el pecho, las vías respiratorias. Le dije, ahí está tu síntoma. Entonces, pero obviamente los niños, ¿qué hacen? Pues si papá, mamá les llama la atención, los regaña, se aguantan, ¿no? Obviamente las circunstancias que viven las llevan a su interpretación, no saben gestionar sus emociones, no saben cómo manejar eso, y ahí viene, ¿no? Ahí viene el detonante del síntoma. Entonces, y es una gripa, o sea, imagínate nada más, es una gripa. Entonces, ve cómo todo es muy claro, ¿sí? Si tu hijo se enferma constantemente, ve cuál es el entorno emocional que le ofreces, cuáles son los escenarios que hay ahí, cómo vive él eso, qué circunstancias hay, cómo las interpreta. Pero, porque normalmente nunca vas a un hijo y le dices, ¿y cómo te hace sentir esto? ¿Y qué te...? No, o sea, todos vivimos tan desconectados de uno mismo que los hijos, pues, creo que ni entienden, no creo que ni se da cuenta, eso crees tú, no, se dan perfectamente bien cuenta, ¿sí? Bueno, ok, pues esto es lo que yo quería compartirte, que ahora puedas ver y que te quede bien claro que un síntoma, una enfermedad no llega nada más porque sí. ¿En dónde te perdiste? ¿En dónde dejaste de escucharte? Si ya tienes cualquier síntoma, el más pequeño, anginas, tos, ya si te vas a algo más grande, bueno, busca un acompañamiento, ¿no? Para que, si es que quieres salir de ahí, porque hay gente que no quiere salir de su síntoma o de su enfermedad porque le conviene quedarse ahí para seguir en su misma dinámica, no confrontarse, porque es otra de las cosas. Tengo el síntoma, tengo la enfermedad, no me quiero sentir mal, mejor me empastillo y no confronto nada. Y ahí sigo. El problema es que esto va a crecer o al rato ya tienes otros síntomas, ¿sí? Bueno, entonces, pues que con esto te quede claro que si por algún síntoma que se te llegue a presentar, el más pequeño, luego para, ve a ti, autoindágate. ¿Qué pasó? ¿En dónde estaba bien? ¿En dónde me incomodé? ¿Qué emociones hubo? ¿Qué escenario estaba ahí a mi alrededor? ¿Qué interpretación le di? Y ahí te llevas. Ahora, esas emociones, después de que te preguntas qué pasó, qué sucedió, cómo lo interpreté, qué emociones hubo, ahí te preguntas, ¿en qué parte del cuerpo siento estas emociones? Y ahí está tu tema, ahí está tu síntoma, porque de seguro lo estás canalizando ahí. Pues espero que haya quedado claro. Yo quería compartir este tema y ser muy cuidadosa porque hoy hay mucha información de esta y la verdad es que muchos se distorsionan. Aquí Kareli me pregunta del Alzheimer y Parkinson. Uy, el Parkinson es gente bien controladora, que incluso esas personas tienen miedo hasta perder el control de ellos mismos. Pero esta es característica, por favor no generalicen, pero es característica. Son personas muy controladoras. El Alzheimer, personas que algo sucede muy fuerte, o historias muy fuertes que vivieron, que se desconectan de ellos mismos, ¿sí? Bueno, es algo generalizado. Sí, Nancy, claro que sí, podré ir abriendo a lo mejor más sobre este tema de los síntomas, pero realmente es que de repente voy sacando los temas conforme también son cosas que van pasando en mi día a día, que yo prefiero tomarlos así como más frescos, donde tengo la información muy clara, porque pues yo la tengo clara en mi día a día, ¿no? Pero ya cuando lo veo en las personas que llegan a mi vida, pues ya digo, no, es algo que pasa en todos, ¿no? Y vamos a abrir el punto. Pues bueno, por ahí me dicen que todavía tengo libros, muy poquitos, pero todavía tengo, así es que si les interesa, mándenme mensaje. Y ya pronto anuncio los eventos para Salina Cruz. Aviso, por favor, voy a estar en Guajuapan. Voy a estar a final de mes de marzo. Voy a llevar el tema de padres hijos, pronto subo el anuncio. Y el tema del amor propio, el de enamorarte de ti, para las personas interesadas en Guajuapan de León, Oaxaca. Pues muchas gracias, espero que te haya gustado. Si sabes de alguien que está transitando por algún síntoma o una enfermedad, compártelo si le puede ayudar. Esta información es para todos. Gracias por
por tus preguntas, recuerda que este espacio pues es para ti, es para todos compartir. Pues muchas gracias. La película, ahorita se las escribo, se las dejo aquí escrita, por favor véanla porque está increíble y a mí lo que me encantó es que salen ahí grandes maestros, cómo va cada uno, desde las investigaciones que han hecho, cómo reacciona el cuerpo, la biología, las emociones, los pensamientos. Está fascinante. Ahorita se los dejo aquí escrito y ya todos lo podrán ver. Pues muchas gracias. Gracias Max y gracias por estar aquí, gracias a todos por haberse conectado. Y el próximo, no sé si el próximo martes me dé tiempo de conectarme, porque si tengo que salir ya a alguna otra ciudad, no lo sé aún, cualquier cosa, yo les aviso. La película se las dejo escrita ahorita acá, para que sea más claro y vayan a buscarla a Netflix. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Hasta luego.